Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Adaitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos de este su programa Directo al punto. Les saluda Adaitza Cortés y usted está por la poderosa, la cadena Guapa Radio a través de sus 14 emisoras. También estamos a través de guaparadiopr.com por el canal digital, la aplicación celular Guapa Radio y los que están conectándose a la transmisión de Facebook Live a través de la página Directo al punto PR. Un placer y un saludo al compañero Luis Lajar en los controles. Y hoy es jueves de Sin Censura y ya está con nosotros Adolfo Kranz. Bienvenido. Saludos a ti, a los amigos de la gran cadena de 14 estaciones de Guapa Radio. Así es, y nos acompaña hoy el licenciado Alfredo Casio. Saludos, licenciado. Saludos a Isa, al amigo Adolfo Kranz, a todo el personal de emisora de Guapa Radio y a la gran audiencia de tu programa. Claro que sí, bueno, ustedes saben que Alfredo es panelista con nosotros los viernes y hoy está de bateador designado aquí compartiendo con Adolfo Kranz. Hay dos, exacto, hay dos temas importantes. Uno, la interpelación a la secretaria designada de Educación y todo lo que eso conlleva. Básicamente le están cuestionando muchas cosas que ella dijo tal vez el año pasado cuando no estábamos hablando de la pandemia y las condiciones que están ahora. También están pidiendo que empiecen las clases en agosto, no ahora, pero que pasen a los estudiantes de grado, y eso es parte de las situaciones que están ocurriendo. Así que vamos a ese tema y obviamente el tema del impeachment del presidente Donald Trump allá en el Congreso. Así que comenzamos, Adolfo Kranz. Sí, esta gestión de interpelación es por la Cámara de Representantes, ¿correcto? Te pregunto, Adaitza. Sí, así es, así es. ¿Y qué hace la Cámara de Representantes interpelando a un miembro del gabinete que le corresponde confirmarlo al Senado? Eso es arrancando. O sea, ¿qué le pasa a estos muchachos el deseo desmedido de protagonismo, de dar adelante? Pues que quieren enmendar el proceso constitucional que le compete al Senado confirmar los designados por el Ejecutivo. Me parece que es una pérdida de tiempo y que demuestra cierto grado de inmadurez de parte del cuerpo. Y tienen tiempo para crecer, pero que avancen, porque este tipo de gestión no abona en nada a la impresión que debemos tener de una legislatura seria, competente y dedicada a lo que le corresponde. No tienen ningún poder ellos ni para cuestionar el nombramiento y mucho menos para descarrilarlo. Y no creo que ellos sean o se consideren mensajeros del Senado para que ellos le hagan el trabajo sucio al Senado de Puerto Rico. Eso es lo que yo puedo opinar de algo que no vale la pena darle la oportunidad de protagonismo mediático, porque eso es lo que están buscando. Están buscando que se hable de lo que está haciendo la Cámara. ¿Qué tiene que ver la Cámara de Representantes? Interrogando, interpelando, evaluando, como lo queremos denominar, a un designado que no sea el secretario de Estado, que es el único que le corresponde hacer esa gestión a ellos, es al secretario de Estado. Vamos a ver qué nos dice el licenciado Alfredo Casio, porque lo cierto es que ellos lo que están tratando, aunque tú dices que no es descarrilar a la candidata para cuando el Senado la evalúe, ya la hayan pisoteado por todos lados y no se pueda defender. Vamos a ver qué nos dice Alfredo Casio. Bueno, estoy de acuerdo con Adolfo. Este caso, lo que estamos viendo, este es el segundo funcionario del gabinete del gobernador que está siendo interpelado por la Cámara de Representantes, y uno se pregunta, ¿cómo es que se puede interpelar a un funcionario que apenas lleva un mes haciendo la función por asuntos que todavía no se han ejecutado, que están en proceso de ejecutarse o en planes? Que no sea que, como muy bien dice Adolfo, el protagonismo político, el querer llevar, prácticamente continuar con una campaña política en contra de la administración actual. Estos son los primeros salvos que se tiran para la campaña del 2024. Y
Queda mal la Cámara de Representantes, la mayoría de la Cámara de Representantes, su presidente queda mal ante el pueblo de Puerto Rico, porque primero nadie le está prestando atención y segundo, creo que un proceso de interpelación se debe dar luego de 1 o 2 años del funcionario estar allí y ver cuál es su ejecución, cosa que no ha ocurrido. Lleva apenas un mes. ¿Qué ha hecho cualquier funcionario de gobierno, secretario de gabinete que ha sido nombrado y haya comenzado su función el 2 de enero? ¿Qué ha hecho en un mes que no sea conocer la agencia, comenzar a implementar cambios y reformas y sus planes de trabajo? Y eso toma tiempo. Así que una gigantesca pérdida de dinero del pueblo de Puerto Rico en esto y del tiempo de esos funcionarios que muy bien pudieran estar en sus agencias haciendo la labor para la cual el gobernador los nombró. Aquí lo importante para efectos del público, ¿verdad? La vista, obviamente, sabemos que es una pérdida de tiempo, pero el tema de la educación, de si deben arrancar las clases o no, qué va a pasar con eso de volver a pasar a los niños de grado. Los de la empresa privada, algunos, inclusive en Estados Unidos, están yendo, por ejemplo, los viernes a tomar clase presencial, el resto por internet, etcétera. ¿Qué alternativas, cómo ustedes lo ven? Porque realmente la niñez y los estudios son importantes para todo el mundo. O sea, obviamente los estudios dan poder. Vamos a ver qué nos dice Adolfo. Bueno, definitivamente el conocimiento es poder. Hay un colega del amigo, famoso profesor de Derecho, que en una ocasión hizo entrada al tribunal donde hay unos detectores de metales y se le da un espacio de cortesía profesional a los abogados para que tengan otro detector, pero el alguacil siempre les advierte si llevan armas que deben ponerla a un lado para que no se active, y le pregunta al alguacil al licenciado, ¿tiene armas? Y él le contestó que sí. Y el alguacil le dice, pues póngala acá, por favor. Le dice, no, mi arma está, y se señaló el cerebro. Ahí estaba el arma, el conocimiento. Y eso es la realidad de la educación. El conocimiento bien administrado es necesario, es indispensable, pero el conocimiento no es solamente data teórica. El conocimiento es interacción social. Y la pandemia ha venido a tronchar esa interacción social, que es tan importante como componente básico del conocimiento de datos, que es el conocimiento puro. El regresar a la escuela hay que hacerlo. Hay que hacerlo con prudencia y hay que hacerlo con temor, pero hay que hacerlo. El efecto de estos estudiantes fuera del ala del salón de clase, del contacto con su ente que es su escuela, es detrimental y desastroso. Yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que adelantarlo de alguna forma. No se puede detener. De igual manera que no se puede entonces detener que los adultos vayamos a cenar a un restaurante o a comer a un restaurante. Eso es sencillo. Eso es sencillo, la misma cosa. La misma cosa. O sea, tienen que estar unos con los otros con prudencia y con los controles para minimizar el contagio. De eso es que se trata. De eso es que se trata. No veo por qué quieren detenerlo. Hay que hacerlo. Tarde o temprano habrá que hacerlo. Vamos a hacerlo ya, pero con rigor y con prudencia. De hecho, estaríamos reforzando lo que los muchachos no tienen en su casa. Porque ¿cómo van a salir al aire libre, al contacto con la realidad, cuando han estado protegidos en el ambiente del hogar, sin mascarilla, sin lavarse las manos, ni nada de esas cosas, porque están en la casa? Es importante que entren al contacto con la realidad y eso es parte de la educación. ¿Qué nos dice el licenciado Alfredo Casio? Yo creo que estamos bastante tarde, que hace tiempo debimos haber
regresado a los niños a la escuela. Como muy bien dice Adolfo Kranz, esa interacción es bien importante. Y si se toman las medidas de seguridad y los niños son fantásticos a la hora de seguir medidas de seguridad. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que nos enseñaban medidas de seguridad y todos seguíamos las instrucciones. O sea, los niños, los estudiantes siguen las instrucciones. Son los adultos los que no siguen las instrucciones. Así que yo creo que estamos tarde. Y este tiempo de yo haber regresado los niños a la escuela es necesario. No podemos estar pasando de grado a estudiantes que no sabemos si dominan las destrezas del grado que están, precisamente por lo que ha pasado por la pandemia y la forma en que estuvieron alejados del salón de clase y estuvieron muchos de ellos en clases interactivas, que no es lo mismo, y creo que el plan debe ser el regreso a la escuela lo antes posible, claro, tomando todas las medidas de seguridad y precaución que todos sabemos que son sencillas. Yo puedo decir que yo durante el periodo navideño salí fuera de Puerto Rico, donde fui al estado de la Florida, y todo el mundo me decía, o estaban asustados, decían, porque en la Florida hay mucho virus, del virus chino y yo le dije, mira, es cuestión de tomar todas las medidas, uno lleva su mascarilla, está lavándose las manos constantemente, y yo no tuve ningún problema, no tuve ningún contagio, y ese es el mismo cuidado que llevo aquí en Puerto Rico, aquí en mi hogar, en mi oficina. Simple y sencillamente es seguir instrucciones de cómo uno protegerse, y eso es todo. Y a los niños, cuando tú les enseñas eso, los niños siguen las instrucciones. Eso está por más que probado. Mira, adelante. Que regresen al salón de clase. Este tema que traigo, gracias que tocaste el tema del COVID. Hoy hablaba una profesora, gerontóloga, trabajadora social y una persona bien humanitaria y siempre está colaborando. Su marido trabaja en el hospital de veteranos. Lamentablemente se contagiaron varios, entre ellos pues su esposo y ella, su nena, etcétera. Para hacerle el cuento largo corto, lo que a ella le preocupa y lo que ella me trae, que por eso es que quiero hablarlo con Adolfo y con Alfredo, es el maltrato y la marginación que le tienen a ella a raíz de que ha dado positivo al COVID. Ni los vecinos, cuando dice que va a hacerse un laboratorio, los médicos no la quieren recibir, nadie la quiere atender. O sea, y ella dice, esto fue en noviembre y estamos en febrero, Ada, y la marginación ha sido total. Yo me siento deprimida, a veces me pongo a llorar. O sea, es una profesional que lamentablemente pues se contagió como parte, ¿verdad?, del trabajo de su esposo, pero entonces ella dice, nosotros estamos pagando, mi hijo y yo, las consecuencias. Lleva más de 70 días dentro de la casa, dice que no puede salir, ni los médicos, nadie le quiere trabajar, hacerle un estudio necesario para su salud. Así que comenzamos con Adolfo Kranz. Bueno, yo le puedo comentar a la radio oyente y la profesional con algún sentido de autoridad, porque yo tuve COVID, mi esposa tuvo COVID y nuestro hijo tuvo COVID. O sea, los tres tuvimos COVID simultáneamente y tuvimos que cumplir con los protocolos, tanto mi señora en su empresa como yo en la mía, de que no podíamos regresar a la empresa si no tuviésemos una prueba de laboratorio que dictara negativo al COVID. Hay una realidad que los que hemos padecido del COVID podemos caer en la estadística que por X tiempo posterior a haberse desvanecido los síntomas, seguimos dando positivo. Nosotros tuvimos 35 días en total recluidos porque no teníamos el negativo. Si esto es lo que ocurre con la señora, pues si está yéndose a 60 o 70 días, me dicen que hay casos que llegan a ese extremo, pero desafortunadamente los protocolos dictan que sin un negativo no se puede entrar. No, va más allá, Adolfo. Ella lo que habla es el prejuicio
a pesar de que es negativo, es como si tuviera la peste bubónica. Nadie quiere estar cerca de ella o de ellos. Y entonces ella dice que de alguna manera hay que trabajar con esa fase. Están trabajando con la vacunación, con las pruebas, pero no están trabajando con la otra parte del prejuicio. O sea, Bueno, en el trabajo te quieren cerca. Ahí entra otro tema que quería traer a colación, por el hecho de que nuestro hijo es estudiante de medicina de 4º año, termina ahora. El hecho que el volumen principal de la base de clientes de mi empresa son los doctores y los hospitales, lo cual me obliga a tener algún tipo de relación con esa profesión y esa actividad comercial. Yo sé que las entidades que regulan el manejo de esta pandemia o epidemia, porque ahora la Organización Mundial de la Salud, desde que surge la vacuna, ya no es una pandemia, es una epidemia, porque todo lo que se controla por vacuna es una epidemia y no una pandemia. Ese es el primer cambio semántico que hay que empezar a transmitir para reducir esa reacción que está sufriendo la radioescucha, que es desagradable, desacertada e injusta. Pero quiero abonar, hablamos de conocimiento y de educación, y lo importante que es el conocimiento. La Organización Mundial de la Salud determinó, y el CDC determinó, y el Departamento de Salud de Puerto Rico determinó que un paciente de COVID, después que haya transcurrido 7 días sin síntomas, no importa si está dando positivo o no, no hay razón por la cual no pueda reintegrarse a su lugar de trabajo o a su actividad social. Si eso es mecanismo para lograr acceso, lo sé que no lo es porque la amiga no va a ponerse a pelear, pero hay médicos que todavía no entienden eso. Hay hospitales, hay programas de rotación de residencias que hasta el otro día todavía exigían a sus estudiantes de medicina que iban a rotar que tuvieran un negativo reciente. Pero si habían tenido COVID con todo y eso se lo piden. O sea, es difícil entender por qué hay ese prejuicio o esa falta de educación o torpeza en señalar el COVID como una lepra. El COVID es peligrosísimo, obviamente hay que evitarlo, pero el que va a recibir el contagio tiene la responsabilidad de evitarlo, y para eso está la mascarilla y lavarse las manos y no llevarse las manos a la cara si ha tocado una superficie que entiende que puede tener el organismo de este virus. Y hay ahora diferentes opiniones sobre si vive o no vive sobre X superficie. De todas formas, la responsabilidad está en el que puede ser contagiado. Es desagradable que esto pase. Si está ocurriendo a la amiga en un lugar de empleo, el patrono tiene un gran problema, porque no puede, eso ya es un discrimen que le aplica al patrono, y aquí el abogado podrá señalar las consecuencias que puede tener para un patrono el que los compañeros le repudien a un empleado que quiere regresar. Y al médico que da servicio, no puede haber un médico que rehúse un paciente porque tuvo COVID, aunque el COVID esté activo. No puede hacerlo. Está violando su juramento de Hipócrates. Porque ¿a quién atienden los médicos? ¿Vacunitas a los bebés y poniéndole talco en el fundillito? No. Tienen que atender los pacientes que tienen condiciones que son contagiosas. De eso se trata la medicina. Pues que estamos preparando médicos de cuello blanco que no se quieren ni manchar las manos. Alfredo, humanizar esta situación del COVID que lamentablemente llegó por un buen rato. Esto no se va mañana ni pasado. Y la parte legal, vamos a ver. Bueno, pues mira, por lo que dice la señora que se comunicó contigo, uno tiene que verlo, muchas veces es algo cultural de la gente que tiene miedo de contagiarse, entonces no quieren acercarse. Pero la realidad es, y es como dice Adolfo, es la educación. Yo fui a Florida, estuve en casa de mi hermana le dio COVID.
ella fue víctima del virus chino. Y de hecho, estando yo con ella se fue a hacerse la prueba, aunque ya había dado negativo. Y la prueba que le hicieron dio positivo. Y resultó que era un falso positivo, porque es que las personas que se le dio el virus, como muy bien señalado Adolfo, pueden estar varios semanas después que pueden hacerse la prueba y dar positivo, y es un falso positivo. Porque la ironía, vas tú y te haces la prueba, a ti te da negativo y ella le da positivo y están en el mismo lugar. Así es. Exactamente. Y esa es la razón. O sea, la gente tiene que empezar a actuar más humanamente. No, están muchos teniendo esa reacción que tú has documentado, que has indicado. Es parecida a la reacción que tenía la gente cuando se enteraba que alguien tenía SIDA, y no se les querían acercar. Correcto. Porque se exageraba y todas esas cosas. Todo eso es producto de la ignorancia. Y dos, en cuanto al patrono, el patrono no puede discriminar. Una vez la persona si dio positivo, pues obviamente tiene que estar en su cuarentena, pero terminada la cuarentena, habiendo dado negativo, la persona puede regresar a sus funciones, a su lugar de trabajo, y el patrono no puede discriminar, y es responsable, responde ante la ley el patrono que haga eso. En cuanto al médico, los médicos precisamente están llamados a atender a los pacientes. Ellos hicieron un juramento. Ahora, legalmente un médico no está obligado a atender a un paciente. El médico puede rehusarse a atender a un paciente y no tendría ninguna responsabilidad legal. Pero me está curioso que el médico rehúse a atender. Generalmente los médicos nunca se rehusan a atender a los pacientes, a menos que no esté dentro del campo de su especialidad, que entonces lo refieren al especialista que le corresponda. Y hablando de especialidad, quiero aprovechar el momento y darle mi más sentido pésame a la familia del doctor García Rinaldi, cardiólogo que falleció la tarde de hoy aquí en el Centro Médico en Mayagüez. Entre operaciones que estaba realizando precisamente del corazón, murió de un infarto. Así que a su familia me ha sentido pésame. Área oeste completa, que ha perdido a un gran cirujano especialista en el corazón. Así que haya nuestra condolencia a todos ellos. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de lo que está pasando allá con la jueza Laura Taylor Swain y lo del impeachment a Donald Trump, porque la jueza está tan cansada ya de que quiere ya arrancar con esto, que les dio al tiempo que le pidieron, en 1 hora y pico, le dio 24 horas para que le entreguen el informe que ella pidió, y que ella ya está por decidir lo que sea. Así que el que se crea que no vamos a empezar a pagar, lamentablemente con el acuerdo de los bonistas, esto ya se acabó, esto va a arrancar. Ella le dijo, ¿quieren tiempo? 24 horas tienen. Así que nos fuimos a una pausa, regresamos en breve, esto es Directo al Punto. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos aquí en Sin Censura por la cadena Guapa Radio con Adolfo Kranz y el licenciado Alfredo Ocasio. Y vamos a hablar del impeachment. Déjame un privilegio. Adelante. Él no puede evitar escuchar en la pausa los anuncios. Y acabo de escuchar un anuncio pautado por un movimiento sindical donde amenaza al gobernador que entre en los acuerdos del convenio del personal universitario, que no se arriesgue a una confrontación. Señores, eso es una amenaza pagada. Pagada. ¿A dónde vamos a llegar nosotros con el manejo de nuestro más alto centro de educación superior en manos de unos activistas que aprovechan cualquier discordia para crear confrontación? Nada, perdonen que sacara el tema,
pero no me puedo quedar callado escuchando ese tipo de publicidad. Huelga, Señor gobernador, huelga y protesta a la vista. No se arriesgue a una confrontación. Si eso no es una amenaza, me gustaría que el amigo abogado, cuando pueda, me diga si estoy equivocado o no. Si eso no es una amenaza pública, que venga Dios y la vea. Bueno, pero estamos hablando del impeachment y no es por eso que están enjuiciando en el Congreso allá a Donald Trump, porque dijo dos o tres cosas y alegadamente él incitó a la violencia. Yo pienso que va a ser muy difícil políticamente hablando. Esa actividad que vemos en el Senado de los Estados Unidos es un ejercicio político, no responde a los procesos legales y judiciales, y la intención es la pregunta. O sea, ¿qué busca el Partido Demócrata en adelantar el proceso de residenciamiento de un presidente que ya no es presidente? ¿Y qué le falta al Partido Republicano de elaborar un proceso científico de evaluación de cómo le conviene o no le conviene al Partido Republicano como partido que la figura de Trump desaparezca, por lo menos para las próximas elecciones congresionales, que a un plazo de 17 meses o 16 meses o 18 o 19 meses, porque cada 2 años hay elecciones congresionales y se afectan porque los partidos las corren. ¿Qué le puede afectar al Partido Republicano que Trump siga siendo un ente hábil dentro del proceso electoral norteamericano? Porque la intención, no creo que el Partido Demócrata le interesaría descarrilar a Trump como candidato, porque Trump perdió y a Trump se le está acusando de ser el responsable de la invasión de estas huestes descontroladas que entraron al Capitolio. El análisis final de los por qué a mí me atrae mucho, porque creo que al Partido Republicano le podría convenir, si lo estudian y lo analizan electoralmente, separarse un poco de la figura de Trump. Un poco. Y al Partido Demócrata no veo por qué le puede interesar destruir y enterrar boca abajo a Trump, porque se logró, ante la animosidad que se creó contra Trump, el Partido Demócrata logró unas victorias nunca antes vistas, como la victoria en el estado de Georgia, un estado republicano históricamente, y no solamente se llevan un senador, se llevaron los dos. Es importante el aspecto sociológico fuera de lo político, porque la demografía es un ente que se mueve, no está fijo en piedra. Y ciertamente Trump logró una victoria increíble con un comportamiento fuera de lo normal, que se entendía que no era políticamente correcto, pero Trump logró romper esquemas de los formalismos y las tradiciones en el proceso proselitista. Y yo, como que he vivido de ese proceso de vender candidatos, sé que estableció unos criterios totalmente distintos a lo que usualmente se aceptaba. Yo imagino que en esos seminarios de Campaigns and Elections, todos estos consultores políticos tendrán un librito nuevo desde que surge Trump. Y que para bien sea, porque hay que ir cambiando los enfoques. Pero este issue en específico, de este protagonismo que se le está dando al proceso y tratando de imponerle a él categóricamente la responsabilidad de lo que pasó allí, desde el punto de vista penal, no creo que llegue a primera base. Desde el punto de vista político, están haciendo un buen trabajo, porque los señalamientos y los videos y los sonidos, tratando de atar a Trump como el 100% responsable de esto, va a tener un efecto
Y ahí el Partido Republicano tiene una gran interrogante. Y no es lo mismo ser republicano o ser demócrata o ser PNP o ser popular desde las gradas. A ser republicano o demócrata o PNP o popular dentro de la mesa de diseño de estrategia política. Son dos cosas distintas, sumamente distintas. Totalmente. A veces se les critica a los partidos que no tienen contacto con la base. El contacto con la base es una premisa irrisoria. El contacto con la base se mide científicamente. Por eso sugiero, y me imagino que existe, tiene que haber algún estudio ya hecho y constante, corriente, de determinar los pros y los contras de Trump como un ente vivo dentro del Partido Republicano. Es importante para el Partido Republicano, y yo no soy ni republicano ni demócrata. Yo no creo en ninguno de los dos, igual que aquí no creo en ninguno de los dos. Yo soy un ciudadano que lo que aspira es un gobierno limpio y sin corrupción. Eso es lo único que me interesa. A mí no me importa quién corra el gobierno. Todo el mundo tiene derecho a escoger su candidato, su color, su bandera, su música, su partido, lo que fuera. Pero el ente político que nos debe regir a nosotros es la sana administración pública. No es la ideología, es la sana administración pública que no la hemos tenido por décadas. Por décadas. O sea, esto no es cuestión de 4 años de PNP y 4 años de Partido Popular. No, es por décadas que nuestro sistema no ha funcionado con la pulcritud y la honestidad que uno espera. Oye, que uno espera en su casa, espera en su negocio, etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo creo que no va a llegar a ningún sitio, que no va a conseguir los votos. Trump no va a ser residenciado, pero el efecto público está ahí. No puede ser residenciado desde el punto de vista constitucional o legislativo, pero puede ser residenciado desde el punto de vista de imagen pública. Y eso, en la política, la percepción vale más que la realidad. ¿Qué nos dice el licenciado Alfredo Casio? Bueno, en el proceso de residenciamiento estamos ante un proceso completamente inconstitucional. La sección 4 del artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos establece claramente que el proceso de residenciamiento es para el presidente, la persona que ocupa la presidencia o la vicepresidencia o que ocupa un cargo público en el gobierno federal. Donald Trump en este momento es un ciudadano privado. Por ende, el proceso no cumple con la Constitución y la Constitución establece que cuando el residenciamiento es contra el presidente, el juez presidente del Tribunal Supremo es el que preside el juicio en el Senado. El juez presidente del Tribunal Supremo no está allí, porque él sabe lo que dice la Constitución y sabe que esto es inconstitucional y que no procede. Por otro lado, no tienen los votos, el Partido Demócrata no tiene los votos para poder lograr algo en el Senado. Se requiere 2/3 partes de votación del Senado a favor de una convicción. No los hay, ellos lo saben. Así que, ¿cuál es el propósito de este proceso de residenciamiento contra un ciudadano privado llamado Donald Trump? Es sencillo, elecciones 2024. El Partido Demócrata sabe que Donald Trump ganó las elecciones y el pasado viernes la revista Time publicó el artículo donde ellos admiten cómo fue que realizaron este fraude electoral para quitarle la victoria a Donald Trump. Donald Trump es el primer candidato presidencial o presidente en funciones que de una elección a otra aumenta votos en 10 millones de votos. Sin duda alguna, lo que motiva este proceso es el terror que el Partido Demócrata le tiene a Donald Trump. Si no, no lo estarían haciendo. Si entendieran que ellos lo derrotaron en el 2020, no estarían haciendo esto. En cuanto a el efecto que puede tener esto en Donald Trump, pues según las encuestas que estamos viendo, es un efecto totalmente positivo hacia Donald Trump. ¿Lo convirtieron en un underdog, licenciado? Lo convirtieron en una víctima y ha consolidado al Partido Republicano detrás de él. Tan así que Kevin McCarthy, que es el líder de la minoría en el Congreso, ya lo reclutó para que esté en campaña activa para las elecciones de medio término del 2022 para recuperar la Cámara de Representantes.
Y hay que ver en todas las candidaturas, en todas, de la Cámara de Representantes, los candidatos republicanos en las pasadas elecciones subieron en votos enormemente. Bueno, prácticamente se voltearon 17 a 18 escaños a favor de, que eran demócratas, a favor del Partido Republicano. La situación que ocurrió en Georgia fue una elección especial. Ronald se dio y hay unos serios señalamientos al proceso que se llevó allí. Ahora mismo, en el día de ayer, se inició una investigación criminal precisamente contra uno de los senadores demócratas electos en esa elección especial por fraude electoral. Así que son situaciones que están surgiendo. Todavía hay que estar los casos fraude electoral activos en los tribunales. De hecho, esta semana se señalaron 3 de ellos para vista ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O sea, aquí pueden pasar todavía muchas cosas. Yo creo que la figura de Donald Trump, si él, y yo creo que él ya lo decidió, aspirar en el 2024 por el Partido Republicano, esa candidatura la tiene segura y no va a haber nadie que se la dispute en el Partido Republicano. El Partido Republicano, Donald Trump lo transformó, lo sacó del elitismo en que lo habían encajado y lo convirtió en un partido de la gente, del obrero, de las uniones, del trabajador, de la clase media, que es la que básicamente estuvo apoyando a Trump y va a seguir apoyando a Trump. ¿Por qué lo odian tanto, Alfredo Ocasio? Porque él no es el establishment este que controla el CNN, MSNBC. Como él no se ajusta al juego de ellos, pues ese es el odio que le tienen. Hay que sacarlo porque él no es él es una persona, primero, que es billonario. Nadie lo puede comprar, nadie lo puede manejar, nadie lo puede manipular. Y esas son las cosas que molesta a esta clase del establishment que viven en sus torres de marfil y que nos quieren decir a nosotros cómo vivir nuestras vidas. Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Y lo ves, por ejemplo, en el proceso de residenciamiento ayer, tuvieron que retirar uno de los videos que estaban presentando porque era un video editado y no estaba reflejando la verdad de lo que había pasado. Luego, en una de las argumentaciones de los fiscales de la Cámara, pues llegaron hasta a mentir sobre lo que un senador republicano supuestamente dijo, y el senador estaba allí, se paró y le dijo: eso es embuste, me lo quitas del récord, y se formó el revolú en el Senado. Se pusieron a votar, Schumer paró la votación con una cuestión de quórum, y luego de hablar con los fiscales, ellos decidieron retirar la prueba que estaban presentando porque era falsa. A esos niveles es que han llegado, y todos sabemos que por los pasados 4 años, en lo que fue New York Times, CNN, Washington Post, MSNBC, eso era constante. Los reportajes falsos basados en supuestas fuentes que nunca identificaban y que después resultaron en una ocasión, en New York Times en 2 ocasiones tuvo que pedir disculpas por haber publicado reportajes falsos, incluyendo el famoso ayudante de 2ª o 3ª categoría del Departamento de Estado que decía que Donald Trump había dicho que quería cambiar a Puerto Rico por Groenlandia, que después resultó que era totalmente falso, pero aquí la gente todavía se lo cree, porque eso es parte de este establishment, de lo que le llaman el deep state que hay en la nación. Juan Manuel García Pasalaco lo llamaba el gobierno permanente. Y si hay alguien que desde hace décadas fue Juan Manuel García Pasalaco cuando lo llamaba el gobierno permanente de los Estados Unidos. Pues Donald Trump ha estado en contra de ese gobierno permanente, y ese gobierno permanente lo que ha hecho es atacarlo, porque él es el enemigo. Y eso es lo que ha estado ocurriendo aquí. Y yo no tengo duda de que si Donald Trump anuncia que va a aspirar a la candidatura del Partido Republicano en el 2024, podrá postularse a alguna otra persona, pero no va a poder ganar en una primaria a Donald Trump. Y que el Partido Republicano era algo antes de la llegada de Donald Trump y se ha transformado a un partido totalmente diferente, un partido donde América está primero antes que cualquier otra cosa. Y de hecho, el Partido Republicano está enviándonos a los miembros, a algunos miembros, constantemente unas encuestas para nosotros opinar de diferentes temas, y toda la plataforma que ellos quieren, nos están preguntando que cómo debería ser la plataforma, todo gira
en torno a los principios que Donald Trump estableció en sus 4 años de gobierno. Así que Donald Trump llegó para quedarse en el Partido Republicano, y ya hay unos otros republicanos que se dan cuenta que pues, están hablando hasta de irse, ser ellos los que se van y formar otro partido, porque no van a poder contra Donald Trump. Pero ellos dicen que Donald Trump fue el que vino a dañar al Partido Republicano. Vamos a ver qué nos dice Adolfo Crán. Ya mismo seguimos contigo. ¿Qué nos dice Adolfo? No, a mí me fascina y me da admiración que un compañero ciudadano puertorriqueño, ciudadano americano, esté tan sólido detrás de la figura de Donald Trump. Yo no puedo objetar eso. Es una cuestión de opinión muy personal. La reacción de opiniones que tenemos en la política, la mayoría de ellas no es sustantiva, sino es no es objetiva, es subjetiva. Y Donald Trump logró lo que él dice. Él trajo a la urna electoral o a la mesa electrónica de votar, como en Estados Unidos, al votante olvidado. Ahora, la pregunta que queda en el aire, y no pretendo que me la contesten, es si los republicanos están orgullosos de lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos. Si los republicanos superamericanos, defensores de la democracia, respaldan en la mínima forma lo que ocurrió allí. Porque lo que ocurrió allí es peor que la amenaza que escuchamos en un anuncio hace en la pausa de una unión amenazando al gobierno de Puerto Rico con otra huelga y confrontación en la universidad si no se cuadra el plan de pensiones de ellos. Señores, no se puede respaldar lo irrespaldable. Es vergonzoso lo que pasó allí. Y yo no quisiera pensar que el Partido Republicano se arroga ese evento. Deben alejarse de ese evento. Y todos los que están allí, en tonos jocosos, eso eran demócratas. La política permite tanta demagogia, decir que eso eran demócratas. Pero no, señores, decían que eran Antifa, Black Matter, que eso pues se probó en fotos y videos, pero algunos obviamente eran republicanos, no se puede negar, y habían demócratas también. Había una combinación. Bueno, entonces tú lo estás diluyendo más, pero estuvo mal hecho. Y claro. ojalá Trump se postule. Ojalá vaya a una primaria. Obviamente el amigo ya está admitiendo que no va a ser el único candidato si se postula. Y hay que darle un crédito de posibilidad al hombre, al empresario que acaba de definir Ocasio aquí. Es un hombre que tiene mucho poder económico. Ya tuvo su turno en la vida pública. Probablemente quede con todos los privilegios de un expresidente. Eso no se lo van a quitar. Seguirá siendo figura pública. Ya de aquí a 4 años su edad será más cercana a la que tiene Biden ahora cuando entró, y lo pensará 2 veces. Lo pensará 2 veces. El trabajo de gobernar no es fácil. Si tomamos fotos de Trump cuando entró y tomamos fotos de Trump cuando salió, vemos el impacto que tiene en la faz de un gobernante. Eso pasa aún en Puerto Rico, que esto es una villa rodeada de agua, y eso le pasa a nuestros gobernantes también. El peso, la responsabilidad de gobernar, esté uno de acuerdo o no con el incumbente, afecta física y emocionalmente a los que entran a esa posición. Pero veremos a ver qué pasa. Lo importante es que tienes respaldo, no se cuestiona eso. Y la vida se trata de eso, los que te respaldan y los que no te respaldan. Al final del camino va a ganar el que el pueblo que va a las elecciones determina que va a ser el candidato, y si lo es, en la competencia, ¿quién va a ser el presidente en el 2024? Licenciado Alfredo Ocasio. Bueno, como señala Adolfo, si yo hablo de que si va a primarias, pues porque hay personas que se mencionan, como Nikki Haley, que era la embajadora de las Naciones Unidas, ayer Candace Owens, que es una comentarista conservadora, pues expresó su posible aspiración a correr para la presidencia. Pero yo creo que una vez, si Donald Trump anuncia que él va a correr, ya no hay más nada que buscar ahí.
Y él tiene, sí trajo el votante olvidado, trajo el votante que se sentía que le había dado de codo la élite que está prácticamente gobernando y diciendo qué es lo que la gente tiene que hacer. Aquí en este proceso, como muy bien dijo Adolfo, se escribió un nuevo libro para la política. Las encuestas, los encuestadores se quedaron sin empleo. En el 2016 hicieron unos vaticinios. Muchachos. No salió como ellos decían. Así que yo creo que esa fue la primera baja en la política nacional. Los encuestadores que perdieron toda credibilidad y ahora pues no sé cómo van a poder reconstruir esa credibilidad que tenían. Y obviamente que ahora se tiene que tener en consideración a todos esos electores que se les menospreciaba. La palabra es esa, se les menospreciaba por los que tienen títulos universitarios, por los que han ido a la Ivy League, a toda esa gente que menospreciaban a ese. Mira, yo tengo que preguntarte entonces. A Donald Trump, todo el mundo dice que es un loco y, ¿verdad? Y que era un demagogo, etcétera, etcétera. Entonces ahora hay más de 78 millones que lo siguen, porque obviamente los que están en Puerto Rico que no pueden votar por él lo están respaldando. Y si se pudieran mudar un año a Estados Unidos para votar por él, lo harían. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Bueno, tú me das un pie forzado aquí para pedirle al amigo, por cortesía. El tema del voto presidencial ha sido básico entre Luis Batista Salas y yo cuando entramos al programa. El derecho a votar por el presidente, irrespectivo de que sea bajo una estructura de estadidad o no, es un tema que creo que debía pelearse para todos los puertorriqueños, los que no son estadistas y los estadistas. Y conociendo que cuando uno escucha a un boricua republicano, uno asume que es PNP, pero yo no puedo ser categórico porque yo estuve allí cuando se fundaron los populares republicanos. O sea, que eso hay de todo en el mundo del Señor. Pero me gustaría escuchar la opinión del amigo Ocasio sobre él como abogado y como ciudadano americano que es y seguidor de la política nacional. Creo. Y hablando del tema de la presidencia, ¿qué piensa de que Puerto Rico solicite que se nos permita votar por el presidente? Bueno, vamos a lo que es la esencia de la República, que es la Constitución. El sistema se diseñó para que los estados elijan al presidente, no los ciudadanos. El colegio electoral es el ejemplo de por qué son los estados, que son los dueños de la federación, los que eligen al presidente. Y Washington DC es un estado. No, pero sí una enmienda constitucional para asignarle 3 votos electorales lo sabemos. Okay. Porque de otra manera no podía ser. Porque, muy bien, de Washington DC no es un estado. Así que el voto presidencial para Puerto Rico, sin Puerto Rico ser estado, es un imposible constitucional, a menos que se enmiende la Constitución de los Estados Unidos para permitir que los ciudadanos americanos que viven en territorios en el colegio electoral, es el que elige. Yo sé que yo he ido a muchos amigos míos estadistas, compañeros de líderes del PNP que hablan del voto presidencial, pero cuando se sientan conmigo les digo que es inconstitucionalmente imposible, dejen de estar ofreciendo lo que no se puede dar. Así, bueno, como me tengo que ir porque tenemos la música encima. Pero déjame decirle al amigo, political will. El poder político es lo que logra las cosas, no es la Constitución. Mira, yo lo que te decía, Alfredo, para irnos era que si le pasó lo que pasó a Trump, que le pasaron el rolo, ¿cómo ustedes se sienten cuando les dicen que son unos locos que están detrás de un loco? ¿Cómo tú te sientes como republicano cuando te atacan por tus posturas? Ellos. Tú gozas. Vamos a una pausa. Gracias, Adolfo Kranz. Gracias, licenciado Alfredo Ocasio. Y nosotros regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto.